Bueno, buenos días. Ya me conocen, soy Pato y estoy grabando en este momento el paisaje que tengo de, de Japón en estos días. El paisaje es ni más ni menos que Inage, que es una localidad que está a las afueras de Tokio, aproximadamente a una hora y 10 en tren. Y bueno, eh, la realidad es que esta es la vida real en Japón. O sea, lo que vemos en las películas, Tokio, Osaka, Yokohama, las grandes ciudades, eso en realidad es bastante relativo, que sea la vida al estilo japonés. La vida al estilo japonés es esta. Y son calles más bien angostas, son una convergencia de calles sin ningún tipo de lógica. Eh, es muy difícil establecer direcciones en Japón, la verdad que los carteros no sé cómo hacen. Eh, no hay altura, simplemente las calles tienen una denominación y un número por cuadrícula, digámosle, pero en estos lugares de Japón tienen muy poca lógica justamente ese tipo de cuadrícula. Lo que estoy haciendo ahora es ni más ni menos que sacar la basura. Como ven, dice la palabra arigato, que es ni más ni menos que gracias. La basura se saca en días especiales. Perdón por la desprolijidad. Son bolsas especiales, como dije, son unas bolsas color verde, y esta es la basura que se saca los días jueves por la mañana. Es ni más ni menos que la basura que combustible, o sea, la que va directamente a ser incinerada. Por supuesto hay otros días en los cuales, y horarios, acá son las 7 de la mañana, de 7 a 8 podés sacar los días jueves. Es ese solo y único día de la semana, por lo menos acá en esta localidad de Inage, la basura combustible. Eh, Otra cosa interesante son los parking lots, y como ustedes saben, en Japón hay muy poco espacio para estacionar vehículos. A las afueras, como en esta localidad, ya les dije, en Inage, sí se puede dejar los vehículos. Hay casas con parking, incluso para 2 o 3 autos, pero en general en Japón hay una cantidad mínima de espacio, y esa cantidad mínima se aprovecha para hacer complejos habitacionales o casas. Entonces los parking lots son escasos, pero existen, y acá vemos, por ejemplo, también otra característica propia de Japón, la cantidad de autos diminutos. Son autos muy pequeños, autos de muy escaso tamaño. Una amiga de mi mujer les dice panlactales por el tamaño que tienen, son altos. Igualmente por dentro son espaciosos, pero en realidad son bastante angostos, y la explicación es lógica que sea así, porque las calles son muy angostas. Esa es una característica propia también de acá, de Japón. Bueno, como ven, la gente está levantándose para ir a sus trabajos. Otra característica interesante es el verde. El verde a las afueras. Acá tenemos otro parking lot. Y el verde es una característica. Casi todas las casas tienen un jardín. Un jardín, claro, estilo japonés, obviamente. Los jardineros son muy apreciados, y por razones obvias. Esto es una cuestión cultural, incluso que se mezcla con temas religiosos, el hecho de tener jardines en la casa. La verdad que en general son
una belleza. Otra cosa interesante también por lo que veo acá, que es mi primera vez que estoy viviendo como realmente se vive en Japón, o sea, en las afueras de las grandes ciudades. Las afueras de Tokio son las máquinas tragaperras, como dicen en España, o tragamonedas, en las cuales uno puede adquirir bebidas a yakuen, a 100 yens, que son más o menos, para que ustedes tengan una idea, $1. Están en todos lados. Y obviamente es un negocio interesante porque el japonés es muy de la vida apurada, de la vida rush, y entonces el japonés usualmente come en la calle. Como habrán notado, hay un gran uso de las bicicletas. La verdad que los parking lots de bicicletas son muy amplios. A veces hay hasta 1000 bicicletas estacionadas. Bueno, otro tema, acá hay otro lugar para dejar la basura, como ven es el mismo tipo de basura, todo muy ordenado, la bolsa verde, arigato, y hoy son todos residuos combustibles. Bueno, es así un poco la vida acá en las afueras, ¿no? Es todo muy tranquilo. La gente usualmente, ¿qué hace? Va caminando o en bicicleta hasta la estación local del tren. Aquí en Inage hay 2 estaciones de tren, una Shinage, que corresponde al Japan Rail, que es la línea estatal más importante de Japón, y después hay otra línea que se llama Keisei Line Rail, que es una línea un poco más corta, pero que también te deja en localidades como Akihabara, Ueno, Tokio, Funshiba, o sea, localidades grandes en donde la gente trabaja. Otra vez el parking lot, escaso de tamaño, el auto panlactal, o sea, ven, son características que se repiten. Casas tradicionales en general, que digamos que también están al lado de casas más modernas o reacondicionadas. En general, esto es lo que podemos ver aquí en las afueras de Japón. Tranquilidad, gente que en general vive la vida con el menos rush que la gente de Tokio o de Osaka, ciudades más grandes, y donde obviamente hay más espacios. Este tipo de casas en Tokio o Japón, en Tokio, perdón, o Osaka incluso, que es más económico que Tokio, pueden llegar a valer 10 veces más de los valores que tienen aquí, por ejemplo, en este lugar en Inage. La verdad, como experiencia es espectacular, es totalmente distinto. Ustedes vean las calles, ¿no? Vean las calles sin ningún tipo de lógica. Acá no hay ningún tipo de lógica. Vean un jardín típico japonés. No hay ningún tipo de lógica en las calles. El Japón es un lugar donde se respetan las tradiciones y también se respetan los cursos naturales. Los cursos naturales, como el que van a ver ahora, podrían haberse desviado y demás, pero no, en realidad se utilizan y se respetan muchísimo. Bueno, acá vemos a una persona que está por sacar la basura, como ven, y lo que estaba hablando de los cursos naturales, ¿no? El respeto de los mismos, no se desvían, de hecho se respetan muchísimo, no se modifican. Podría caminar varios kilómetros y el paisaje sería exactamente el mismo. No hay una gran diferencia, calles sin ningún tipo de lógica de cuadrícula como la que tenemos nosotros en Buenos Aires, en Argentina, que de hecho debe ser una de las ciudades más lógicas
que he visitado yo en el mundo en cuanto a numeración y a facilidad para poder encontrar una calle. Acá realmente no sé cómo hacen. Yo estoy cuando vuelvo a Buenos Aires van a ser 3 meses que voy a estar viviendo acá y no tengo, la verdad, idea muy clara de cómo llegar a una dirección. Y cuando vos preguntás, decís, no sé, ¿dónde wa Asakusa Bashi? ¿Dónde está el puente de Asakusa? Y la gente te va a indicar, bueno, ves el McDonald's, llegaste al McDonald's de acá que está a 3 cuadras, y luego viste el cementerio, bueno, a la esquina del cementerio, ahí está. Ahí vas a ver el puente de Asakusa a 300 metros. Esa es la manera en la cual acá te indican las direcciones. Muy raro, increíble, pero bueno, como nosotros, digamos, nos ubicamos ante esta situación, bueno, nos ubicamos con Google Maps. El Google Maps es fundamental tenerlo y de hecho le damos profuso uso. Una de las cosas que es muy llamativa en todo Japón es dado a la escasez del espacio, es los cementerios. Los cementerios, digamos, es algo que convive diariamente. La cuestión de la muerte es una cuestión de convivencia diaria para el japonés. ¿Y por qué? Porque pasás por un sitio donde hay 2 edificios y en el medio tenés un cementerio. Bueno, este es el caso, vas caminando por una calle y vos no te esperás a encontrar un pequeño cementerio, un lote de cementerio muy pequeño, pero bueno, es así donde uno puede encontrar el último descanso en Japón, ¿no? A la vera de la calle, en el cual ustedes están viendo, no hay más de, en algunos lugares, 50 centímetros entre un cementerio, la entrada del cementerio y la calle. Es muy interesante, bueno, pero eso lo voy a tratar de explicar con mayor profundidad, porque tiene mucho que ver con la idiosincrasia del japonés. Bueno, esta es la pequeña muestra de lo que es, cómo se vive verdaderamente en Japón. Más allá de lo que uno puede ver en las películas, en las series, en las grandes ciudades, el japonés promedio es una persona en general muy estable, de gustos simples, no tiene gustos demasiado estrafalarios, más allá de lo que podemos ver, todo ese mundo que vemos en el barrio electrónico y en Akihabara y de los cosplay y eso. Más allá de eso, la gente es muy, muy tranquila en cuanto a sus gustos, pudiendo tener autos muy buenos, eligen autos más bien simples. Lo mismo pasa con la ropa, la moda llama mucho la atención, sobre todo en la mujer, ¿no? Que pudiendo vestirse de determinada manera, se visten con unas ropas de calidades muy, muy, muy buenas, eso es cierto, pero la realidad es que a los 30 años o a los 20 y pico de años usan ropa que nosotros consideramos ropa de gente mayor. Y en general es ropa más bien holgada. Y es raro porque ellos son extremadamente delgados. En Japón la gente, por una cuestión de estructura ósea y además por una cuestión de alimentación, la gente es delgada, lo que nosotros consideramos realmente delgados. Y estoy hablando de la gran mayoría. Ahí hay otra persona sacando la basura. Acá hay un lote de autos que ya he mostrado. El tema de la basura es sinceramente una cuestión que por ejemplo, para los argentinos es bastante complicada. O sea, el hecho de poder sacar la basura, determinada basura, un día de la semana, es algo que la verdad uno considera muy, muy raro. Y además la tenés que separar. Ya he dicho, la basura combustible se saca los jueves de 7 a 8 de la mañana. Acá en Japón ya es jueves
y deben ser aproximadamente 7:30 de la mañana. Y la basura reciclable también creo que se saca los días lunes, también de 7 a 8 de la mañana, o sea que hay que despertarse muy temprano para sacar la basura, no tiene onda. Pero bueno, es lo que hay y hay que respetarlo sobremanera. La verdad que es bastante habitual que la gente se pierda, y a mí me ha pasado, me he perdido varias veces, porque salvo alguna que otra orientación que me pueda dar, como algún cartel o los espejos que existen en los lugares de escasa visibilidad en cuanto a la cuestión del tránsito, no hay mucho más, o alguna casa que te llame la atención o un jardín. Y encima que yo que tengo poca orientación, a veces me cuesta regresar a la casa donde estoy viviendo ahora, ¿no? Pero bueno, este es un punto de orientación, esta máquina de tragamonedas o tragaperras, y bueno, ahora ya estoy orientado. La verdad que, como decía antes, vivir en Japón es toda una experiencia. En la superficie puede parecer algo, pero la realidad es totalmente distinta. La realidad es totalmente distinta. Es un sitio muy, muy interesante para vivir. Se puede aprender muchísimo. Hay mucho respeto, eso es fundamental. Los japoneses tienen una idiosincrasia muy especial. Cuando vos, por ejemplo, les preguntás algo, ellos por una cuestión de idiosincrasia están obligados a responderte, y si no pueden responderte se van a quedar con vos y te van a tratar de ayudar de la manera que sea. Bueno, acá no hay robos, la mayoría de las casas están abiertas, tienen los portones de los autos abiertos, no sé, es todo muy llamativo. Acá estamos a las afueras. Una de las cosas que me llamó la atención, hace poco hubo un festival que yo fui con mi familia, mi mujer y mi hijo, y por el altavoz decían que tengan cuidado con el tema de las bicicletas, porque había algún tipo de robo de bicicletas. Me llamó la atención, pero la realidad es que acá en la localidad de Inage hay mucho extranjero, sobre todo mucho chino. Entonces puede ser que ese sea el trasfondo de ese tipo de mensaje. Como hay mucho extranjero, el japonés en general es sumamente respetuoso, muy amable, pero es desconfiado. Entonces, bueno, a lo que ven distinto es como dice el dicho, ¿no? Lo distinto trae problemas. En realidad el dicho es el clavo torcido te traerá un problema, y es así. Lo distinto trae problemas y ellos se sienten más cómodos, obviamente, hablando japonés y con la idiosincrasia y la estructura del japonés promedio. Y eso se nota muchísimo. No te hablan inglés, ellos realmente prefieren no hablar otro idioma que no sea el japonés. Entonces, bueno, se sienten más cómodos de esa manera y te lo hacen saber. La verdad que es muy interesante poder convivir con ellos. Es difícil establecer relaciones, entonces, de esa manera. Es muy difícil establecer relaciones porque ya directamente por ser portador de una cara extranjera, sos casi un paria. Si bien cuando vos te acercás, te van a hablar, te van a responder muy amablemente y demás, ellos no se quedan muy tranquilos, y es más, prefieren rehuir. Incluso hasta los mismos vendedores en los negocios rehuyen de atender a un extranjero, ¿no? Bueno, son cosas que pasan. Bueno, gente,
Ya saben, soy Pato y les quería comentar un video de estos, un video más o menos cómo es vivir en las afueras de Tokio, de las grandes ciudades, en las afueras de Osaka, ciudades en las que ya he estado muchas veces, y esta es la primera experiencia que hago viviendo en las afueras. Un saludo, espero que lo hayan disfrutado.